todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. Las historias que se cuentan están llenas de irrupciones sobrenaturales. Se trata de la participación de seres de otros mundos que intervienen en este para desarrollar una trama, incidiendo de manera directa en el devenir de los acontecimientos humanos. En el caso de la historia de hoy, sucede exactamente esto. Aparece un viejo conocido nuestro, el mismísimo demonio, que se encuentra siempre presto para socorrer, digámoslo con muy grandes comillas, a los imprudentes que solicitan su ayuda, mayormente para conseguir un capricho. Este es el caso de la leyenda de la China Hilaria. Esto sucedió en Aguascalientes, específicamente en el barrio del Encino, conocido también como barrio de Triana. Es este lugar uno de los primeros asentamientos de la ciudad, pues resulta que ahí vivía una mujer muy bella que tenía por características una piel apiñonada, unos ojos profundos y oscuros, una cabellera muy ondulada y clara, además de enormes virtudes cristianas. Era prudente al caminar, generosa con el prójimo, recatada en el vestir, y era además muy alegre sin cometer el pecado de la frivolidad. Esta muchacha tenía por nombre Hilaria Macías. Las muchachas de Aguascalientes la admiraban no sin cierta envidia, y los hombres deseaban conquistarla por sus atributos, pero sobre todo, hay que decirlo, por su buen corazón. Era sumamente piadosa y dedicaba gran parte de su vida a labores de beneficencia. Ella era la más grande de sus hermanos y además ayudaba a sus padres en la administración de un restaurantito que la familia había abierto para sostenerse económicamente y que se ubicaba en el mismo barrio del Encino ya mencionado. Hilaria asistía diariamente a misa muy de mañana en la iglesia del Señor del Encino, acompañada por el menor de sus hermanos, por quien sentía una gran devoción casi maternal. Se encargaba de educar al muchacho en la fe, los buenos modales y en las primeras letras. Un día, un mal día, apareció un fuereño por las calles de aquel tranquilo barrio de provincias. Nadie supo de dónde llegó aquel sujeto andrajoso de quien solo se sabía el apodo, el Chamuco. Era un hombre insolente, majadero, a veces violento, tosco y de una enorme vanidad. Era arrogante y pendenciero. La población recelaba de él, pero siendo aquel un lugar pacífico y de buenas costumbres, se optó malamente por tener paciencia con el recién llegado. Pues bien, no pasó mucho tiempo para que aquel pobre diablo se sintiera atraído por Hilaria. Ella no tenía interés ninguno en nadie, mucho menos en aquel maloliente desdichado. Al Chamuco no le importaba aquella indiferencia porque, como he dicho, tenía una enorme confianza en sí mismo.
Entonces fue que decidió abordar a la joven dama para confesarle sus intenciones. Como era obvio, Hilaria lo rechazó con educación y le pidió que por favor no volviera a aproximársele para hablar de esas cosas. El hombre, que era a todas luces un sujeto imprudente y maleducado, no hizo caso e insistió en su acoso público, incrementando en cada ocasión la intensidad de sus impertinencias. Un día le dijo que si la volvía a ver por la calle se la robaría porque no podía ya más con aquel deseo insano que parecía consumirlo por dentro. Hilaria, que no dejaba de ser aún una adolescente, temblaba de miedo al recordar a aquel hombre y en su casa hablaba poco del asunto para no provocar, según ella, un mal mayor. Así que optó por recluirse en su hogar, aduciendo un decaimiento de salud general. Estaba deprimida y salía poco de su cuarto. Dejó de asistir a la iglesia y participar en sus actividades filantrópicas. El párroco del templo del Señor del Encino se preocupó y pasó una tarde por su casa para indagar qué había pasado con la muchacha. Hilaria se puso muy contenta con la visita y en un ambiente confidencial le contó al sacerdote, punto por punto, todo lo que había pasado. Muy conmovido, el señor cura le dijo que no se preocupara, que él solucionaría el problema. Le pidió solo una cosa: un rizo de su abundante y crespa cabellera. Cuando lo obtuvo, lo colocó en uno de los bolsillos de su sotana, se despidió cortésmente de la familia y volvió por donde había venido. Salió de aquel hogar directamente en busca de aquel sujeto agresivo y soez. No tardó mucho en localizarlo porque el barrio era pequeño y porque solía pasar el día entero sentado tomando el sol en una de las bancas de la plaza. El presbítero fue al grano. Le pidió directamente al hombre que dejara a la muchacha en paz. Las carcajadas que soltó se escucharían en todo México. Era un sujeto burlesco y sin consideración alguna para nadie. No solo eso, además sacó un cuchillo mugroso que ocultaba entre sus ropas y con él amenazó al consagrado, quien, conservando la calma, le propuso un trato. «Mira», le dijo, «si puedes alaciar este mechón de cabellos antes de 15 días, yo mismo iré a pedir la mano de Hilaria para ti. Si no puedes, te debes olvidar para siempre del asunto». Muy intrigado, el chamuco aceptó porque aquello le parecía una tontería. Así que comenzó en ese momento a intentar aquello y ahí fue que lo dejó el cura, quien confiado volvió a su parroquia para atender a su gente. Entonces llegó el día 13 y aquel malviviente no podía alisar el rizo. Temiendo perder la apuesta, invocó al demonio como una medida desesperada. Al demonio que, como he dicho al principio de mi relato, siempre se encuentra presto para atender el llamado de los tontos. Apareció asumiendo la presencia de un elegante y distinguido caballero, un catrín, como se les llamaba en aquellos años. Le pidió el rizo y comenzó a intentar alisarlo, sin obtener resultados. Poco a poco, el príncipe de las tinieblas, el todopoderoso príncipe de las tinieblas, comenzó a perder la paciencia, sudaba copiosamente. Y así fue que de buenas a primeras perdió la compostura. Finalmente, aquel mechón terminó completamente enredado, convertido en un auténtico amasijo de cabello. Satanás dio un alarido de furia, arrojó aquel mechón al suelo al tiempo que su figura humana se desvanecía para mostrar su horripilante presencia de carne corrupta y fétida. Aquel rostro de singular belleza se convirtió en unos segundos en una repugnante calavera
de la que se desprendían pingajos de piel en llamas. El imbécil del chamuco permanecía impávido, incapacitado incluso para intentar escapar de aquel lugar, porque las piernas se le habían paralizado por completo. Fue descubierto varios días después. Había perdido la razón y balbuceaba quién sabe qué cosas del diablo y la muerte. Nadie le prestó atención, nadie se lo tomó en serio. Nadie se preocupó demasiado tampoco, porque era un tipo odioso que no supo nunca ganarse la amistad de nadie. Años pasaría en aquel lugar obsesionado con su experiencia luciferina. Cuando la gente le preguntaba que si cómo estaba, él siempre respondía de la misma manera: de la China Hilaria. Era un completo idiota, con la mente borrada para siempre, fijo en sus delirios, ahora ya inocuos. En cuanto a la señorita Hilaria Macías, algunos años después de estos increíbles sucesos, consentiría a los galanteos de un joven de Guadalajara con quien finalmente se casaría en la iglesia del Encino en sencilla pero emotiva ceremonia, dirigida por su salvador el señor cura, que nunca confesaría a nadie de qué manera había consumado aquella estratagema. Hilaria se fue de aquel lugar a hacer la vida con su marido y de ella nunca se volvió a saber nada. La gente, que desconocía lo ocurrido, comenzó a decir que la muchacha había sido en realidad una bruja muy poderosa que había usado sus malas artes para deshacerse de aquel inoportuno. La gente, ya se sabe, habla por hablar. Todos los personajes aquí descritos se perdieron finalmente en la noche de los tiempos. ¿Cómo nos perderemos todos, llegados el día y la hora señalados? Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.